Bueno, vamos a iniciar con un objeto que vamos a colocar primero como para empezar a ambientar nuestro fondo. Podemos hacerlo de la siguiente manera. En el área de nuestra composición vamos a dar un clic derecho. En el menú vamos a elegir nuevo sólido. Los sólidos son unos rectángulos de un color que nosotros podemos elegir y generalmente tiene la medida de la misma composición, aunque podemos hacer el cambio de su ancho y su alto según lo que necesitemos en nuestro proyecto. En este caso lo vamos a dejar del mismo tamaño. Le vamos a decir aceptar. Entonces él nos crea una nueva capa de sólido con un nombre que viene por defecto dependiendo del color que hayamos elegido. En este caso sólido profundo rojo 1, porque así se llama ese color. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar. Resulta que algo muy importante que quiero que veamos es que los sólidos y muchos de los demás elementos que utilizamos en After Effects tienen unas propiedades, unos atributos. Para poderlos desglosar tenemos un triángulo aquí antes del nombre al cual le podemos dar un clic y abrimos. Entonces está transformar, abrimos el triángulo transformar y aparecen los distintos atributos que tienen estos objetos. Punto de anclaje, que es el eje, hablándolo rápidamente para que lo podamos entender, es el eje de rotación, el punto de anclaje. La posición, la escala, la rotación y la opacidad, y todos estos son animables. Quiero hacer énfasis en que el punto de anclaje es muy importante porque es el eje a partir del cual se puede un objeto rotar, mover, etcétera, y podemos cambiar ese punto de anclaje. Ya les voy a explicar. Primero, vamos a hacer un cambio en la posición, es decir, un movimiento que puede ser originalmente en X o en Y, es decir, en X en las horizontales y en Y de la forma vertical. Si nosotros venimos aquí a la parte inferior, donde vemos posición, el primer número que vemos hace referencia a las X. Podemos dar un clic, o sea, oprimir el botón sin soltar y desplazarnos hacia un lado o hacia el otro y estamos moviéndolo de manera horizontal. Control Z. Si nosotros vamos al segundo número y igualmente lo desplazamos a un lado o al otro, en el área realmente de trabajo lo que estamos haciendo es moviéndolo en el eje Y, es decir, hacia abajo y hacia arriba. Pero también si nosotros sabemos pues, el número exacto de píxeles a que queremos mover, podemos colocar aquí el nombre, perdóname, el número de los píxeles que queremos nosotros desplazarlo. Bueno, generalmente lo usamos es moviéndolo de esta manera. Bien, algo importante, en la parte anterior de los atributos encontramos un cronómetro. Esto lo vamos a manejar así de aquí en adelante. Este cronómetro es el que al activarlo nos crea en la línea de tiempo un fotograma clave, es decir, nos crea un punto de inicio de la animación. Debemos hacerlo siempre antes de mover el objeto para que sepa After Effects en dónde inicia, cuál es la posición o la rotación del objeto originalmente y más adelante al desplazarse en la línea de tiempo a dónde va a llegar. Entonces, recordemos que es importante que debemos tener el cabezal al inicio. Si esa es la intención, debemos tener el cabezal porque donde esté el cabezal, ahí va a aparecer el fotograma clave. En este caso me aseguro de que el cabezal se encuentre en el inicio totalmente y doy clic sobre el relojito del cronómetro. Observemos que al dar clic aparece un rombo amarillo en la línea de tiempo que es la representación del fotograma clave. Ahora vamos a desplazar hacia adelante, vamos a desplazarlo a un segundo, nuestro cabezal. Ahora aquí tenemos la visualización en la línea de tiempo 1 segundo, luego 2 segundos, 3 segundos, pero recordemos que dentro de los segundos tenemos 30 fotogramas. Si no los podemos observar y los necesitamos para nuestra animación, en la parte inferior podemos mover o desplazar ese scroll que nos ayuda a poder visualizar dentro de los segundos. Aquí vemos
5 fotogramas, 10, 15, 20, 25 y luego llegamos al segundo 1, o sea, al fotograma número 30. Esto en el caso de que queramos visualizarlo de esta manera. Muy bien, vamos a dejarlo así de 15 en 15. Desplacé el cabezal un segundo. Ya no es necesario volver a dar clic al cronómetro. Si yo doy clic al cronómetro, voy a hacerlo. Lo que hago es deshabilitar o desaparecer ese cronograma, ese fotograma clave que puse. Voy a darle control Z. No debemos hacerlo. De aquí en adelante, él automáticamente va a colocar los fotogramas claves. Yo lo que tengo que hacer es desplazar o rotar o cambiar cualquiera de los atributos pues, en los cuales estoy trabajando. En este caso, pues estoy trabajando en posición. Voy a desplazar perdón, la intención mía era que al inicio, por supuesto que vamos a activar la posición, quiero que al inicio eh, este, este sólido esté por fuera de la escena. Entonces lo jalo, que no aparezca, perdón, que fuera de la escena. Aquí tengo mi fotograma clave. Ahora desplazo el cabezal un segundo, aunque creo que es demasiado tiempo, bajar los 15 fotogramas. Y ahora puedo tomar el sólido, doy clic y lo voy jalando, oprimiendo en este caso la tecla Shift para que se mueva exactamente en el eje. Correcto, aquí lo tengo. Como ustedes observan, apareció automáticamente el siguiente fotograma clave. Si yo desplazo el cabezal, se van a dar cuenta de que ya hay una animación. Muy básica, pero bueno, así es como se inicia con las animaciones. Si yo quiero desplazarme rápidamente de un fotograma clave al otro, yo puedo venir a la parte anterior donde está el atributo que estoy trabajando, en este caso posición, y aquí tengo dos triángulos en los extremos y un rombo en el centro. Los triángulos extremos significa pasar al siguiente fotograma clave. Se dan cuenta que di clic y saltó al siguiente fotograma clave. Y la flecha hacia atrás significa salte al fotograma clave anterior. El del centro significa crear un fotograma clave. Yo lo puedo hacer, seguramente lo voy a necesitar en algún momento que quiera hacer un cambio o quiera mantener mi objeto quieto un tiempo. Entonces voy a crear aquí el fotograma clave nuevo, pero aquí no debo hacerlo más. En el cronómetro no debo hacerlo sino una sola vez. Bien, entonces tenemos que en nuestra animación aparece nuestro sólido de color rojo en escena. Muy bien. Ahora vamos a hacer nuestra introducción. Aquí no hay nada raro, simplemente estamos aprendiendo y por eso estoy haciendo cosas muy básicas. Ahora vamos a hacer que aparezca nuestro texto. Entonces se me ocurre a mí que quiero hacer un texto de color negro. En este caso, miren, yo he utilizado 15 fotogramas y a partir de esos 15 fotogramas quiero que aparezca el texto. Por lo tanto, voy a tener mi cabezal en ese momento, en los 15 fotogramas. Voy en la parte inferior donde está mi área de trabajo de la composición, voy a decirle nuevo, pero en este caso no voy a darle sólido, sino que voy a darle texto. Me aparece una capa de texto. Automáticamente aparece texto 1 como nombre de la capa y voy a revisar aquí en mi paleta de carácter. Si no aparece la paleta de carácter, si ustedes no la tienen en la parte de aquí afuera, entonces van a la parte ventana, en el menú ventana y buscan. Los que están chequeados significa que están visibles afuera, disponibles, y si no, simplemente le dan clic y él aparece. Aquí tenemos carácter. Él dice, en este caso tenemos que el color en que nos va a dar el carácter es ese verde. Ustedes pueden dar clic acá y aparece el recuadro, entonces puede cambiar el color. En este caso a mí me interesa que sea negro, por lo tanto voy a dar simplemente clic aquí al gotero y él me cambia el color del relleno. Si ustedes observan, hay un rectángulo, eso es parecido a Illustrator y a Photoshop. Este es el color del trazo. Muy bien, deseo que sea negro, ya tengo la capa, simplemente doy clic como si fuera a escribir texto muy corriente y vamos a escribir normas. Vamos a hacerlo con altas y bajas.
normas. Normas de seguridad, no voy a hacerlas todas con altas, o sea, con mayúsculas. Normas, muy bien. Una vez yo he escrito, voy a liberar el cursor para no seguir escribiendo y doy clic en la herramienta de selección. Bueno, en este caso me ha pasado eso. Si a ustedes les pasa esto, no se preocupen. Simplemente dice aquí que nuestras teclas de mayúsculas están activas. Por eso les aparece, si les aparece esto, no se asusten. Simplemente es que tienen activas el bloc mayúsculas. Entonces en la tecla de mayúsculas dan clic, o sea, la oprimen, perdón, la oprimen y ya nuevamente queda todo normal. No se asusten, simplemente es que estábamos con mayúsculas.